Es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se crea el precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza, la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Si nosotros analizamos el concepto de revolución de Fidel, usted lo lea de adelante para atrás o de atrás para adelante, y ahí nosotros empezamos a ver que hay algo que no nos cuadra la lista con el billete, como decimos nosotros los cubanos. Porque me gustaría que algunos de nuestros hermanos del oficialismo me dijeran dónde está la igualdad y la libertad plena, dónde está el sentido del momento histórico, dónde está tratar a los demás como seres humanos. Si nosotros somos capaces de mandar al pueblo a dar golpe, a dar palo, somos capaces de llamar al combate a nuestros hermanos. O sea, si nosotros leemos el concepto de revolución de Fidel, lo más que nos viene a la mente es pensar que en Cuba ahora mismo lo que hay es una contrarrevolución, porque muchas cosas a las que está escrita en el concepto de revolución de Fidel no se cumplen simplemente. Yo pienso que si nosotros consideramos Cuba como un avión que está siendo piloteado, yo diría que el comandante de esa nave la está piloteando muy mal y el avión va directo en caída libre hacia un punto de no regreso, donde un punto donde no podremos regresar después. Y veo, y lo estamos alertando hace ya mucho tiempo, que hay un peligro y es que las nuevas generaciones piensen que la revolución de 1959 fue un error. O sea, y esto sería el gran error de la historia cubana. Esto sería la gran traición a nuestra historia, a nuestros mártires, a nuestros héroes. Que los jóvenes, la actual generación que no crecerán con Fidel o con Raúl o con la revolución, piensen que lo que se hizo en el 59 no tenía sentido. ¿Por qué? Porque si lo que tenemos hoy es fruto de lo que se hizo en el 59 y lo que tenemos hoy no lo queremos y nos queremos ir del país simplemente por analogía y transitividad, entonces pudieran llegar ellos a la conclusión de que la revolución de 1959 fue un error para Cuba. Y no, la revolución de 1959 fue justa y necesaria. Y si triunfó la revolución en 1959 es porque existían las causas objetivas y subjetivas según la historia para que esa revolución triunfara. Lo que pasó después fue una malformación de esa revolución. Fue un deslizamiento hacia una parte donde no tenía que haber ido, según yo, en mi opinión, la revolución. ¿Estamos a tiempo de salvar la revolución? En mi opinión, sí. ¿Pero cuál revolución? Bueno, la que en 1961 diría Fidel que era una revolución socialista democrática, de los humildes por los humildes y para los humildes, que en mi opinión hace rato se traicionó. Esta revolución que hoy tenemos no es ni de los humildes, ni por los humildes, ni para los humildes. Ya sabemos bien a quién está sirviendo esta revolución. Yo creo que la única manera que tenemos los patriotas, los antianexionistas cubanos, los que aún eh, crecimos con la revolución y sabemos lo que tuvimos y aún tenemos algunas añoranzas, la única manera de salvarla es regresar a sus orígenes, es regresar a 1959, quizás no tanto, regresar a 1957, incluso a 1953 con el alegato a la historia mal soberana. Si nosotros regresamos a los inicios de la revolución y hacemos una revolución dentro de la revolución, estamos a tiempo todavía. Esto lo tienen que hacer los grandes líderes fundadores que todavía están ahí. Esto, mira, me gustó mucho que Mariela dijera en la Asamblea Nacional, en un discurso muy conmovedor de su parte, que por los prejuicios de la generación histórica y de los líderes históricos es que quizás no se habían logrado antes algunas de las metas que según ella se han logrado con el Código de la Familia, con algunas otras cosas más con respecto a derechos humanos que en los últimos años, a decir la verdad, hay que decirlo, ella a su manera lo ha impulsado por un lado. Y ella va a tener que, ella y su hermano, hablar con su papá y con Ramiro y decirle, bueno, como mismos rompieron esos prejuicios para aprobar esto y para fomentarlo, hace falta romper otros prejuicios, tener la valentía histórica, tener la valentía política, tener la moral política y la ética de decir, esto tiene que ser cambiado, regresemos al inicio, aún ustedes en vida. ¿Y qué cosa es el inicio? El inicio es la promesa al pueblo. El inicio es que nosotros, o nosotros no, ellos prometieron una super revolución y esto se quedó en una mini revolución, siempre por completar, porque hay muchas cosas
del alegato de la historia Mansobirá que aún no se han cumplido y son 63 años después, y prácticamente el Manifiesto de la Sierra 1957, nada prácticamente se ha cumplido. 2 puntos simplemente. Por lo tanto, muchos jóvenes que hoy en la universidad leen el Manifiesto de la Sierra, porque a veces yo se los mando o tengo intercambio, me escriben y me dicen, Heller, pero esto es increíble, a nosotros nos mintieron, yo nunca había visto este documento, nunca me había leído esto. Y eso pasa cada vez que una persona, un cubano, se lee el Manifiesto de la Sierra. Porque simplemente si no conoces mucho de la historia, si no estás muy al tanto, y todo el pueblo no tiene que, por qué necesariamente estar al tanto de la historia, todo lo que ha sucedido en estos largos años en nuestro país, pues pudiera pensar que sí, que fue una traición, pudiera pensar que fue un engaño. Yo pudiera emitir aquí algunos argumentos para tratar de salvarle la piel y tirarle la toalla, hacerme siempre la harakiri, porque ser coherente cuesta políticamente, ser coherente tiene un desgasto, no ser populista es difícil, porque es más fácil estar de los dos extremos, pero yo pudiera tirarles una toalla y decirle, bueno, yo creo que también hubo una distorsión de la revolución, un poco porque el imperialismo yanqui nos dio una patada por el trasero, el imperialismo yanqui nos obligó en un momento de un mundo bipolar de dos bloques hegemónicos, el comunista y el capitalista, pues nos obligó a que si no estás conmigo, estás contra mí, y nosotros tuvimos que ir a abrazar las ideas de la Unión Soviética, ¿ya? Y detrás de no doy mi brazo a torcer y por mis pantalones no voy a cambiar porque lo hemos hecho así. No, si nosotros nos estamos dando cuenta de los cambios que están sucediendo en Cuba en los últimos 30 años, desde el 90 hasta la actualidad, mira, llama mucho la atención que lo que los contrarrevolucionarios como nosotros, los contrarrevolucionarios, le hemos estado siempre diciendo a los revolucionarios oficialistas que hagan, al final no lo hacen en el momento que nosotros le decimos. Cuando digo nosotros, no soy yo. Nosotros digo la intelectualidad cubana, el ciclo de los economistas cubanos, o sea, muchos cubanos por el mundo y dentro de Cuba que nos han llamado contrarrevolucionarios. El oficialismo, los comunistas, los oportunistas cubanos nos han dicho, ustedes son vendepatrias, ustedes son capitalistas, ustedes quieren privatizar. Bueno, pero es que ese gobierno al final ha terminado haciendo todo lo que nosotros le hemos dicho que tenía que hacer. Ah, lo que lo ha hecho a contagota, lo ha hecho en 30 años. Entonces, si nosotros hemos regresado en el 2020, en el 2022, estamos prácticamente regresando a 1968, antes de la ofensiva revolucionaria en las escalinatas de La Habana, que fue el gran error o uno de los errores más grandes de esta revolución, que fue lo que se planteó allí y lo que se empezó a hacer a partir de allí, de 1968. Pues si nosotros estamos regresando con el tiempo hacia allí, ¿por qué ya lo único que nos falta de regresar es la parte ideológica? Porque díganme algo que había en el 68 y no esté ahora regresando a nuestro país. Con las últimas medidas vamos a ver algunas cosas como acceso libre, según ellos, a acceso de capital con los privados en Cuba, pues prácticamente ha regresado todo. Ha regresado la inversión extranjera, privada y no privada, ha regresado el capitalismo, ha regresado la propiedad privada, ha regresado las pequeñas propiedades. Dentro de unos años veremos en Cuba muchas iluminaciones por las calles como existían en La Habana en 1968, muchos negocios privados. O sea, prácticamente si lo nuestro ya no es comunismo y si lo nuestro ya no es socialismo marxista, ¿qué nos cuesta a nosotros cambiarle el nombre entonces para que la gente se identifique mejor con lo que tenemos adentro? Ah, pero cuando lo decíamos nosotros que había que hacer esto, esto, esto y esto, éramos contrarrevolucionarios. Si lo hace el gobierno oficialista, entonces eso no es contrarrevolución, eso es las medidas del gobierno revolucionario. Pero al final es lo que le estamos diciendo nosotros. Yo creo que en 1957 habría que preguntar a algunos historiadores por qué estaba Felipe Pasos en esa reunión con Fidel y con Chivas en la Sierra Maestra para firmar el manifiesto. Nuestra revolución no era socialista, nuestra revolución no era comunista, simplemente porque sus creadores, los primeros que empiezan a luchar, no pertenecían en su gran mayoría a ninguna de las dos corrientes. ¿O es que muchos ahora marxistas no se recuerdan de la traición del Partido Socialista Popular, el extinto Partido Comunista Cubano que fue ilegalizado por Gerardo Machado y se escudaron entonces en el Partido Socialista Popular? ¿No se acuerdan que Chivas los retó y los acusó de traición? Porque el Partido Socialista Popular, de donde venía Raúl Castro, uno de los pocos socialistas de todo el movimiento 26 de julio, se había puesto de acuerdo con Batista para hacer una alianza antifascista enlazado con el PECUS en Moscú. Esto prácticamente los jóvenes no lo saben y muchos lo obvian. O sea, en la historia cubana, muchos dicen yo soy cubano, yo soy patriota, yo soy comunista, sí, pero tú la historia cubana no te la sabes. Y el Partido Socialista Popular, que ha sido uno de los que más lobby hizo después de la revolución en Cuba para que esto tomara el rumbo que tomó, pues tiene mucha culpa en esto.
Sin embargo, también se apartó de la lucha armada. Una de las contradicciones que tenía incluso Chivas y una de las contradicciones que tenían algunos miembros del movimiento 26 de julio y algunos miembros como Fran País o algunos otros miembros que estaban en la lucha armada con el Partido Socialista Popular era que además de haber hecho una alianza con Batista, se oponían a la lucha armada como la única vía posible de hacer la revolución en Cuba. Saludos, Ale. Simplemente después de 59, cuando Fidel toma el mando único, pero mando único que toma Fidel únicamente porque firmó el Manifiesto de la Sierra, porque si no, Fidel no hubiera tenido el mando único en Cuba, porque habían tres grandes bloques de lucha en Cuba: el Directorio Revolucionario 13 de marzo, el Movimiento 26 de julio, y bueno, el Partido Socialista Popular, que era más cívico. Entonces yo lo que pido a Mariela, a Alejandro, a los hijos de Ramiro, a los hijos de Machado, es que hablen con sus padres y digan: hay que tener la valentía histórica y regresar a 1957. Nos prometieron libertad de prensa, nos prometieron libres elecciones, nos prometieron libertad de expresión, nos prometieron pluralismo político, nos prometieron muchas otras cosas y al final nunca se cumplieron. Que tengan la dignidad de pararse y decir: al menos no se cumplieron por esto, no lo hicimos por esto. Y yo pudiera incluso entender pragmáticamente, mira, después que un hombre hace la revolución, que se juega el pellejo, que está en las montañas, abajo del sereno, abajo de las aguas, bueno, venirle a quitarle el mando. Y eso que lo queremos entender, vamos a entenderlo. A Fidel y Raúl, pero es que ya Fidel no está, Fidel está muerto. Raúl tendrá que morir. Entonces lo que me pregunto es: Raúl, ¿por qué entonces no nos dejas la revolución que ustedes prometieron? ¿Por qué te empecinas a dejar una revolución a un hombre puesto a dedo, a un líder que no está el líder, a un representante de una facción de los comunistas cubanos, de los oficialistas cubanos, pero que no encarna el liderazgo de una nación cubana, no encarna la unidad de la nación cubana? Necesitamos un líder, o necesitamos muchos líderes que sea capaz de hablar a derecha, a izquierda y a centro, porque se necesita una obra maestra como la que hizo Martí, de unir a todos los cubanos para no perder la revolución. Si la queremos defender, si queremos salvar esta revolución, hace falta una revolución dentro de la revolución. Martí había sido muy previsor cuando dijo de las lecturas extranjerizas. Martí alertó sobre el imperio ruso. Martí dijo que la solución no estaba en Rusia. Martí dijo que teníamos que hacer nuestros propios sistemas porque era imposible copiar los sistemas, porque Martí ya había entendido que según la idiosincrasia y las costumbres de los pueblos es que se hacen los sistemas para los pueblos. Nosotros fuimos a copiar un sistema que no nos pertenece y todavía seguimos copiando sistemas que no nos pertenecen. Falló la URSS y a nosotros nos falló la URSS porque no somos rusos, y todavía hay personas que siguen diciendo: tenemos que hacer como los chinos, como los vietnamitas. No somos ni chinos ni somos vietnamitas. ¿Van a fallar también? Sí, algunas de las cosas de los vietnamitas lo vamos a ver posteriormente, pero hasta ahí. La cuestión de Cuba pasa actualmente, y ellos no lo quieren entender, de ser una cuestión de comida. Los cubanos no somos un pitirre, los cubanos no somos gorriones, de que abre la boca, te voy a dar un poco más de arroz, un poco más de frijoles, un poco más de carne, y ya el problema se resolvió como piensan algunos. La cuestión de Cuba actualmente es de dignidad. Como bien dijera el presidente, que se vuelve a equivocar, que habla de dignidad. Sí, la cuestión de Cuba no es que me resuelva simplemente el problema económico. Ya esto pasó a lo ideológico, esto pasó a la promesa, pasó a la traición. Tú me prometiste algo y no me lo diste. Ya no se puede más. O sea, o es de todo o no es de unos pocos. Es inconcebible que Cuba sea de 1.700.000 cubanos, que entre UJC y Partido Comunista, prácticamente los del Partido Comunista casi todos son viejos. Es imposible que ellos gobiernen a una masa de pueblo que no son militantes de ese partido. Entonces, ¿por qué no crear otra cosa? Dice Ale: Felipe Paso, presidente del Banco Nacional de Cuba. Felipe Paso, entre otras cosas, había sido presidente del Banco Nacional de Cuba. Era un gran martiano, era un gran historiador de las ideas martianas. Estaba ahí en representación de la pequeña burguesía cubana, y estaba ahí también porque Felipe había sido representante de Cuba en la fundación del Fondo Monetario Internacional, si no me recuerdo, en 1953, 1946, ahora no quiero equivocarme. Pero, hablando sobre eso, nuestra revolución era proletaria, nuestra revolución era pequeño burguesa y nuestra revolución era democrática. Esos eran los tres baluartes fundamentales de la revolución de 1959. Cuando Fidel dice en el alegato de la historia mal soberana: hacemos la revolución para restituir la Constitución 1940, con todos los errores que podía haber tenido, con todas las señalaciones, pero era la Constitución más avanzada de la época en nuestra área y una de las más avanzadas del mundo. Y que algún oficialista o que algún hermano comunista que se diga ser, o socialista marxista que se diga ser, se alce y me diga si la Constitución de 1940 cubana no era una Constitución socialdemócrata. Era una Constitución socialdemócrata.
con todo lo que hoy nos aplica. Porque también le digo a los que quieren hoy implantar en Cuba la Constitución del 40, están locos. En Cuba hoy no se puede implantar la Constitución del 40, simplemente sería un error jurídico y un error legislativo, porque han pasado casi 80 años. Pero en aquel momento era de las mejores cosas que se habían escrito en nuestra época. Y cuando Fidel dice la vamos a restituir, pues entonces Fidel estaba queriendo restituir una constitución que era socialdemócrata, no era ni socialista ni era comunista. Entonces, ¿en qué momento dio ese giro de tuerca a nuestra revolución? Una generación que puede salvar la historia. Y es la nuestra, es la tercera generación. La cuarta destruirá todo por cansancio, destruirá todo por obstine, destruirá todo por odio, destruirá todo por rencor. La nuestra, la tercera generación después del triunfo, es la que puede unir los dos vacíos, los dos extremos, porque vivimos con la revolución, vivimos las cuestiones históricas, vivimos lo bueno de esta revolución y también hemos vivido lo malo.